Bienvenidos a Noticias 24/7, informa de inmediato, pasamos a las noticias para esta hora. El gobernador Alejandro García Padilla catalogó como productiva la reunión que sostuvo en Fortaleza con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Jacob Lew. En el breve encuentro no se presentaron nuevas propuestas para atajar la crisis fiscal del país, pero sí hubo el compromiso del secretario para que Puerto Rico tenga los mecanismos que necesita para reestructurar su deuda. Para el gobernador de Puerto Rico, el compromiso del secretario del Tesoro es protagónico en el escenario fiscal en el que se encuentra la isla. Que está muy al tanto de los asuntos de Puerto Rico y que no es simplemente una reunión pro forma. Hablamos, por ejemplo, sobre si a una empresa que está a cargo de sacar los estados financieros auditados no los ha sacado, qué borrador, qué adelanto de la información que contienen esos estados se puede hacer pública ya, con la salvedad de que se está auditando, ¿verdad? De que todavía no está completado, para derrotar la excusa que algunas personas están poniendo de no actuar porque esos estados no han salido. Conversamos al respecto de cómo hacerlo y estamos trabajando con eso, no hay una conclusión. Se quiso conocer si alguna nueva propuesta se había traído a la mesa de conversación. Nosotros no estamos pidiendo, ni ellos nos están ofreciendo un rescate. El primer ejecutivo dijo que en la reunión se atendieron todos los puntos y que hablaron sobre dónde estamos en el Congreso y cómo atender el tema de los estados financieros. Si el Congreso no aprueba una ayuda como esperamos, la crisis se va a agravar. La crisis que ya existe va a ser peor. Se van a gastar cientos de millones de dólares en litigios los acreedores y nosotros. Importante subrayar que dólar que tengan que gastar en litigio es dólar que no va a tener para pagar a los acreedores. Y sí, estamos trabajando en conjunto con el Tesoro para llevar un mensaje al unísono a los congresistas. Los políticos puertorriqueños no pueden ser disonantes en ese esfuerzo que mi administración lleva con el Tesoro, porque en lugar de ayudar, entorpece al servicio del gobierno. Lew llegó a la mansión ejecutiva con su ayudante Antonio Weiss y otros miembros de su grupo de trabajo y con la custodia al Servicio Secreto de los Estados Unidos. Con el gobernador participaron el equipo fiscal del gobierno. Mientras líderes políticos del país también sostuvieron reuniones con el secretario del Tesoro Federal, también coinciden que cualquier solución a la crisis de Puerto Rico tiene que provenir del Congreso, pues toda iniciativa que pueda impulsar el Tesoro por la vía administrativa se quedaría corta para atajar el problema. Él reconoce que el escenario es Washington, D.C. Él con su presencia nos quería indicar a todos la importancia de seguir presionando al Congreso Federal para reestructurar la deuda. Es bueno que él haya venido porque él, al entrevistar a todos y reunirse con el liderato local, eso le da más fuerza y más credibilidad cuando entonces está cabildeando en el Congreso, al más alto nivel del Congreso, porque ahora puede decir que estuvo sobre el terreno, que validó y confirmó que tenemos una crisis inmediata, validó y confirmó que hay una unidad de propósito aquí. En términos generales siempre hay voces disonantes, como mencioné, y eso es importante para él y su propia credibilidad. Los líderes legislativos indicaron que consistentemente el secretario del Tesoro Federal indicó que Puerto Rico debe ir al Congreso con un mismo lenguaje, de manera que se aleje de la política partidista y lograr el propósito medular de las ayudas económicas que se requieren. Que el trabajo que se haga en Puerto Rico no se puede dividir entre populares y PNP e independentistas. Que si vamos a hablar al Congreso de los Estados Unidos, hablemos en una sola voz, que no estemos nosotros mismos interrumpiendo los pasos. Yo le pregunté específicamente al secretario, ¿qué hacemos si se aprueba el Chapter 9 o una reestructuración de la deuda y el gobierno de Puerto Rico mantiene su nivel de gastos por los próximos años? Vamos a volver a la misma situación. Sí, pero si a mí me permite, en esa misma línea, una de las sugerencias es que haya una sola voz de la minoría y de la mayoría. Pues yo le planteé que hace 6 meses una resolución concurrente de mi autoría fue aprobada por ambos cuerpos apoyando el capítulo 9 para Puerto Rico. Y le dije también que esa expresión de una sola vez fue hollow and meaningless, hueca y sin significado, porque en 6 meses, con una sola voz, no ha actuado el Congreso.
Para ver estas y otras noticias, visite nuestra página wipr.pr y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter.